Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Correcto. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos que están pendientes de su programa Edificando Familias. Damos gracias a Dios, estamos en este canal de televisión. Gracias por los muchachos que están siempre pendientes para transmitir y llegar hasta sus hogares. Les damos buen día. Bueno, pues saludamos por este medio a nuestro hermano Agustín Guerrero, que es nuestro patrocinador. Hermano Agustín, Dios le bendiga, a su amada esposa también. Dios bendiga a todos los empleados que trabajan en Pan de Vida. Y no se les olvide, amigos y hermanos, consumir este pan rico aquí en la colonia Chapultepec. Pues está una panadería, rumbo Cunduacán, está otra, orilla carretera, y en Cunduacán tenemos otra, donde usted puede comprar su rico pan, Pan de Vida. No se pase el día sin comer un rico pan. Espero que usted disfrute este pan tan sabroso que preparan nuestros amigos panaderos. Para ello deseamos bendiciones. También saludamos a la licenciada Janet, a su amado esposo. Deseamos que donde se encuentren, Dios les bendiga, Dios les guarde y que sigan firmes en el camino de Dios. Dios bendiga también a todos mis hermanos de la Iglesia Betel que están pendientes de esta su transmisión en Paraíso, Tabasco. También la Iglesia Maranata están pendientes de esta transmisión. Hermanos, les saludamos por este medio. Un abrazo para todos, a los hermanos allá en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Hay muchas familias que nos sintonizan, pues todas las familias de Puebla, de la ciudad, del estado. Dios les bendiga. A mi mamá que está pendiente de su programa, mamá, Dios te bendiga, gusto en saludarte por este medio. Saludos a todos mis hermanos, espero que estén bien. Y a mi amada esposa que está en casa, deseamos Dios la bendiga, Dios le guarde. Y a todos mis amigos que nos permiten entrar a sus hogares donde se encuentran, que esta transmisión y que esta palabra que van a escuchar hoy, nuestro tema es Edificando Familias, pero le hemos titulado Tu familia es importante. Tu familia es importante. Pues vamos a la cita bíblica para que leamos la palabra de nuestro Dios y esperamos que todos los hermanos que ya están sentaditos o están trabajando y van a escuchar la palabra de Dios. Bueno, deseamos bendiciones para la familia León Méndez, todos los sobrinos que están en Atoyatempan, saludos, bendiciones, y todos los hermanos de ahí de Atoyatempan, deseamos que Dios les bendiga a todos ricamente. Son nuestra familia por parte de mi esposa. Dios les bendiga a todos. Pues vamos al tema, y la cita bíblica la encontramos en Efesios, el capítulo 2, versículo 1, vamos a dar lectura al versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pues vamos a una oración pidiéndole a nuestro Dios de su respaldo, de su presencia, que la presencia de Dios esté aquí en este lugar donde se está transmitiendo Canal 8, y también, hermanos y amigos, donde se encuentran, que la palabra de Dios llegue a su mente, a su conciencia, a su corazón, para que pongamos en práctica lo que Dios tiene preparado para cada familia que hoy está pendiente. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, escríbanos
con gusto estaremos orando allá en el templo Betel, estaremos orando por sus problemas, sus necesidades, y vamos a orar para que Dios nos ayude. Dios, gracias por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque hoy estamos en Canal 8 para traer tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, para que la palabra quede grabada en el corazón de todos nuestros hermanos y amigos. Te lo pido por medio de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pues adelante, hermanos, atentos a la palabra. Tu familia es importante. ¿Qué tema tan bonito? Digo bonito porque hemos estado pensando en todas las familias que nos escriben, en todas las familias que nos escuchan, en todas las familias que no escriben, pero escuchan la palabra de Dios. Dios tiene algo preparado hoy para nosotros. Vamos a hablar, tu familia es importante. Qué interesante es pensar cuando nuestra familia empieza a multiplicarse y nuestra familia necesita algo, la salvación. Nos da alegría tener hijos, nos da alegría a futuro ser suegros y luego abuelos, y la familia se va multiplicando. Pero tiene que preocuparnos algo, porque ellos son una familia que necesitan entregar su vida a Jesús. Es importante hablarles de Jesús a cada miembro de la familia. Preocuparnos. Tu familia es importante. Si mi familia es importante, como cabeza del hogar, como esposo, como papá, como abuelo, como suegro, entonces debo de preocuparme por la salvación de mis hijos, por la salvación de todos los miembros de la familia. Acuérdese que en la Biblia hay un hombre llamado Noé. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si en la Biblia encontramos a un hombre llamado Noé, le importó su familia. Cuando Dios hablaba con él acerca de un diluvio, Noé inmediatamente motivó a sus hijos a un arrepentimiento, a una entrega total a Dios, a entrar al arca, porque era el medio de la salvación. Cuando Noé hablaba con su familia, los muchachos, alguno de ellos era incrédulo, alguno de ellos decía: papá, ¿cómo crees que va a llover 40 días, 40 noches? Dios no es malo, Dios no es injusto, Dios es bueno. Sí, hijo, Dios es bueno, Dios es real, pero el pecado que nos rodea está afectando a toda la humanidad. Estamos viviendo en una etapa de desobediencia, estamos viviendo en una etapa de rebeldía. La gente no quiere entrar. Solamente vamos a entrar por esta puerta. Ya les he predicado infinidad de veces, les he hablado del amor de Dios, les he hablado de la misericordia, les he hablado del perdón, les he hablado del arrepentimiento, les he hablado que crean en lo que yo estoy preparando para la salvación de todas las personas que quieran entrar a esta arca. Los muchachos, cuando escuchaban a su padre, cada uno de ellos se quedaba motivado diciendo: tenemos un padre predicador, tenemos un padre que le interesa que la gente entre al arca que estamos construyendo. Cuando se terminó el trabajo de esta arca, la Biblia nos dice allá en el libro del Génesis, si usted puede leerlo conmigo, dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Así que Noé inmediatamente, dice el versículo 13,
Y en este mismo día entraron Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, y con él en el arca. Inmediatamente entraron. Qué interesante es hablar de este pasaje bíblico. ¿Te interesa tu familia? Sales a comer con la familia, te da gusto. Sales a convivir con tus hijos, qué emoción, qué bonito. Cuando tienes en una mesa a tu amada esposa, a tus hijos, y los ves platicar, los ves contentos, de diferentes edades. Da gusto ver a nuestros hijos comer, y les decimos si desean otra cosa, y a ellos les interesa saborear, alimentarse, probar de todo aquello. Pero también nuestra responsabilidad es acercarlos a Dios, porque mi familia es importante. Entonces, yo tengo un deber y tengo un privilegio de hablar con mis hijos. No importa la edad que tengan, los hijos ya entienden. Los hijos ya entienden a su edad. Por eso papá, mamá, piensa en que la salvación, ellos la necesitan. Ellos necesitan entregar su vida a Jesús. Vamos a tratar de sembrar el evangelio en cada corazón, en cada uno de ellos. Vamos a tratar de preocuparnos por la salvación. Tienes al niño, a la niña a tu lado. Bueno, pues preocúpate por la salvación. ¿Por qué? Porque un día ellos van a morir. Y entonces, ¿dónde van a pasar la eternidad? Quiero relatarte esta anécdota. Se dice de un hogar donde había solamente 2 niños. 2 niños solamente. El papá trabajaba mucho, salía mucho, muy de madrugada y regresaba muy tarde. Cuando papá se dio cuenta de los niños que estaban creciendo, solamente los veía cuando estaban dormidos. Y antes de llegar a esa edad, primero los abrazaba, los cuidaba, pero un día llegó este señor a pensar, bueno, mi trabajo me urge, debo de estar a tal hora, y solamente veía a los niños allá en la cuna, en la cama, y se iba. Y cuando llegaba la noche, los niños preguntaban, mami, ¿y mi papá? Pues ya no tarda en llegar, tenemos sueño. Los niños iban a descansar, llegaba el papá, saludaba a la esposa, cenaba, el tiempo se iba. ¿Y cómo están los muchachos? Bien, eso era todo, y se iba a dormir. Se levantaba al otro día muy temprano, le preparaba su lonche a la esposa y ya no le daba tiempo de ver a los niños. Ya el tiempo era muy apremiante y corría y se iba. Y los niños cuando despertaban, ¿y mi papá? Ya se fue a trabajar. Ah, bueno, se fue a trabajar. Ya se fue. Y bueno, los niños a la escuela, regresaban, llegaba la tarde y hacían tarea y todo lo que hacen los niños. Y preguntaban, ¿y papá? Dice mamá, no tarda y llega, ya es noche, pero ya tenemos sueño, mamá. Y los niños iban a descansar, llegaba el papá muy tarde, entraba, tomaba alimento y preguntaba, ¿y los niños? Ya están descansando. Y así por mucho tiempo pasó esto. Ya no había tiempo de besarlos, ya no había tiempo de abrazarlos, el tiempo era muy corto para este señor. Y dijo, no puedo, no tengo tiempo a descansar. Pero un día, aquellos niños murieron. Y fue una mañana muy triste para la madre, el ver a los niños que ya no se levantaron, murieron. Mamá se queda pensando, ¿por qué murieron mis hijos? ¿Qué pasó con mis hijos? Si yo los cuidaba, si yo les daba el alimento que ellos querían, les preparaba su ropa, iban a la escuela. ¿Por qué murieron mis hijos? La madre estaba angustiada. Pasó el día preocupada pensando, ¿por qué murieron los niños? Por la noche llega el esposo, entra y le dice, dame de cenar, tengo hambre. Le dio de cenar, pero el esposo notó que había tristeza en su semblante. Y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Le dice, quiero decirte algo. Mira, hace unos años vino un joyero y me dijo que le guardara 2 joyas.
Ajá, ¿y qué? Pues mira, las guardé esas dos joyas por mucho tiempo. Cuidé esas dos joyas. Y luego dijo el esposo, ¿qué pasó? Bueno, pues mira, discúlpame que no te dije que yo guardaba dos joyas preciosas. Ajá, ¿y ahora? Pues fíjate que vino el joyero hoy y se llevó las joyas. Oye, y nunca me las diste a conocer. Qué bueno fuera que yo lo hubiera conocido las joyas. Dice, mira, el joyero vino por las joyas y me dejó los estuches. Oh, sonrió aquel esposo y dijo, ¿cómo? ¿Cómo fue posible que te haya dejado los estuches y se llevó lo principal? Pues sí, se llevó las joyas y solamente quedaron los estuches. ¿Quieres conocerlos? El esposo dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Me estás vacilando o estás jugando conmigo? No, te digo la verdad. Hoy vino el joyero y se llevó las joyas y solamente me quedaron los estuches. El esposo, un poco medio incrédulo, dijo, oye, ¿cómo? ¿Me dice la verdad? Te digo la verdad. Aquella mujer quería llorar, pero soportó el momento difícil. Le dice, sígueme, quiero que conozca las joyas. Perdón, los estuches. Entonces el esposo empieza a caminar atrás de ella y va rumbo al cuarto de los niños. Y le dice, oye, ¿aquí guardaba las joyas? Sí, aquí las guardaba. Ah, ¿y dónde están los estuches? En el momento abre la puerta y ve el cuerpo de un niño y de otro niño en la cama. Le dice, mira, aquí están. Oye, ¿cómo va a ser? Y exclamó y dijo, no puede ser, son mis hijos, son mis hijos. Y los abrazó en ese momento, abrazó el primero, abrazó el segundo, pero ya no estaban vivos. Entonces la madre dijo, esposo, vino el dueño de estas joyas y ya se lo llevó. El padre dijo, no puede ser, ¿cómo va a ser posible que el dueño, pero si yo soy el padre? Sí, el dueño es Dios. ¿Cuántas veces ustedes, papá y mamá, dice mis hijos? La palabra mis hijos quiere decir son míos. Pero tú sabes que la Biblia nos enseña que los hijos que Dios nos ha dado son prestados. No son eternos para estar a nuestro lado. Nuestros hijos son prestados. La Biblia dice herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos tienen un dueño y el dueño se llama Jesús, el dueño se llama Dios, el dueño es Dios. Dios permitió que en tu matrimonio engendraras un hijo o una niña. Dios permitió, pero el dueño es Dios. Así que aquel padre empezó a llorar y dijo, no es posible, ¿por qué nunca los abracé, nunca los besé? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi trabajo ahora sí, me ató, el trabajo no me dio la oportunidad de convivir con mis hijos. ¿Cuántos papás, cuántas madres se dedican tanto a trabajar que abandonan a sus hijos? Debe de interesarte tu familia, porque tu familia es importante. No descuides a tus hijos, porque los hijos van a crecer en un plan de rebeldía. Los hijos van a crecer en desobediencia. ¿Y cómo vas a lograr corregir a aquel hijo, aquella hija, si no tuviste el tiempo de estar con ellos? Toda la semana trabajas. Está bien, toda la semana trabajas, pero piensa en tus hijos, piensa en aquellos niños, piensa en el bebé que acaba de nacer. Si el niño que acaba de nacer es llorón, ¿por qué va a ser Pentecostés? Y si ese niño es llorón o esa niña llorona, párate a arrullarlo, a cuidarlo, a pasearlo, porque es un hijo prestado que tienes ahí. Dices, es mi hijo, está bien, es tu hijo, entonces trata de conducirlo al camino de Dios. A esa edad habla de ellos, de Dios,
enséñale lo de Dios, instrúyelos en lo de Dios. La Biblia nos enseña en un relato bíblico que ustedes conocen muy bien, de aquellos muchachos que fueron escogidos para estar en el palacio de Nabucodonosor. Dice Daniel capítulo 1, el versículo 3 y 4, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces, ahí estaba Daniel, ahí estaba Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Piensa en este detalle. Los muchachos que menciona la Biblia, en su época, en su tiempo, cuando fueron niños, fueron instruidos por papá y mamá para no contaminarse con el pecado, para no dar lugar a la maldad a su propia vida. Papá y mamá de estos jóvenes se preocupaban por ellos porque les interesaba educarlos, instruirlos. La educación se aprende en casa. La educación se enseña en nuestro hogar. Por eso hoy nuestros niños, nuestros hijos, hay que enseñarles que no se alejen de Dios. Cuando los llevas al santuario, a la escuela dominical, vas a la reunión los domingos, en la tarde, entre semana. Papá, mamá, quiero inquietarte. Pregúntale a los niños qué aprendieron. Haz el trabajo de un maestro, de una maestra, porque tu familia es importante tu familia. Entonces procura que los hijos que Dios te ha dado como fruto del matrimonio, acércate a ellos. ¿Qué necesidades tienen ellos? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué van a enfrentar el día de mañana? ¿Cuál es el problema que ellos van a enfrentar? Y tenemos un adversario, tenemos un enemigo que busca la manera para destruir a nuestros hijos. Papá, mamá, interésate por la familia que tienes, porque tu familia es importante. Siéntate al lado de ellos, convive con ellos, ríe con ellos, juega con ellos. Ve un día, dedica un día a la semana con la familia. Si trabajas demasiado, tienes mucho trabajo, no descuides la herencia que Dios te ha dado. No descuides a tus hijos, porque allá afuera en el mundo hay un demonio o demonios. Está Satanás contemplando tu familia. Si tu familia es feliz, si tu familia es cristiana, si tu familia llega al santuario, si tu familia llega a la iglesia, la Biblia dice que Satanás anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces protege a tu familia, invítalos a orar por las noches. Dice el libro del Salmo 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Antes de que vayas a dormir a tu cama, papá, mamá, ora con tus hijos. En mi corazón hay esa inquietud. Ora por tus hijos. No los mandes a orar. No digas, hijo, ponte a orar. Hijo, ya oraste. O ya leíste la Biblia. ¿Por qué no aprovechas el momento de leer un pasaje bíblico, orar con ellos? Ahora sí, te despides con un abrazo, con un beso. Hijos, a descansar. Cuida de tu herencia. Cuida de tu herencia, porque cuando crezcan pueden tomar caminos equivocados.
Y el camino equivocado siempre está presente. Lo malo siempre está presente. Por eso hoy cuida a tu familia. Pregúntale a tus hijos cómo les va en la escuela. Pregúntales qué amistades tienen. ¿Qué amistades tienen con las muchachas, con los muchachos? ¿Algún detalle has visto en tus hijos que a ti no te agrada? Sé sabio, sé prudente. La misma palabra de Dios nos anima para que cuidemos a nuestra familia. Vamos a un salmo, Salmo 73, búscalo por favor conmigo. Tienes tu Sagrada Escritura ahí a tu alcance. Busca el Salmo 73, el versículo 27. Dice la palabra de Dios: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El primer pasaje que leímos, el 27, dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tu familia es importante. Este es nuestro tema de hoy, edificando familias. Entonces procura que tus hijos que Dios te ha dado se sienten en la misma banca. Nunca permitas que se vaya con el tío, se vaya con la prima, se vaya con alguien de la iglesia. Papá, mamá, sienta a tus hijos contigo. Siéntalos, no los dejes que anden corriendo en el templo, porque el templo no es un parque. El templo es casa de Dios. Enséñales la reverencia en la casa de Dios. Siéntense. En los minutos que van a estar en el santuario, van a aprovecharlos para cantar a Dios. Van a aprovecharlo cuando se trata de orar. Van a aprovecharlo cuando se trata de leer la palabra de Dios. Así que si tu hijo, tu hija ya sabe leer, cómprale su Biblia. No permitas que en el celular descargue, no. Es literalmente llevar la Biblia. Sí, cargar la Biblia. Es bueno que en el celular por ahí leas la palabra, pero lo más viable es llevar la Biblia, llevar la palabra de Dios y enseñarles a buscar dónde queda el libro de Ageo, el libro de Malaquías, el libro de Esther, el libro de Ruth, y enséñale la palabra para que tu hijo cuando sea grande no se aparte del camino de Dios. Iremos a una pausa y luego regresamos. Regresamos. Continuamos. Correcto. Continuamos con nuestro programa de Edificando Familias. Espero que el tema que estamos tratando, tu familia es importante, nos interese a todos nos interese, porque estamos viviendo una época de mucha rebeldía. Hay pequeños que son muy rebeldes, hay adolescentes muy rebeldes, hay jóvenes muy rebeldes. ¿Qué necesitamos, papá, mamá, para que nuestros hijos nos entiendan? Y es importante ir al santuario y procurar estar al lado de nuestros hijos y nuestros hijos que estén a nuestro lado, observarlos a ellos. Si ellos ya saben leer, hermano, hermana, cómprale la Santa Biblia a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque necesitan aprender. Necesitamos sembrar la palabra en el corazón de cada miembro de la familia. ¿Por qué? Porque tu familia es importante. Ahora, mi familia es importante. ¿Qué debo hacer
para que mis hijos no se desvíen del camino de Dios. Te explicaba hace unos instantes, cuando llegue la noche, orar con ellos, leer una cita bíblica, una porción del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento con ellos y presentarlos a Dios y decirle: Dios, gracias porque me diste una esposa, y la esposa dirá: un esposo, me diste 1, 2, 3, 4 hijos. Dios, son tuyos. Hoy los tengo acá, hoy los abrazo, hoy juego con ellos, hoy me río con ellos, hoy como con ellos, salimos a pasear, dedicamos un día a la semana, ir al parque, caminar, divertirnos. Es bueno, porque los hijos necesitan hoy más que nunca quitar ese estrés, esa angustia, esa depresión que hay en sus vidas. Satanás está sembrando todo eso. Por eso la Biblia nos dice en el pasaje que acabamos de leer: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Vamos a procurar de que nuestros hijos no se alejen. Ya se casaron, ahora ya se casaron. No porque ya se casaron dejaste de ser papá. No porque ya se casaron dejaste de ser mamá. Ahora hay una mayor responsabilidad porque recibiste un nuevo hijo o una nueva hija. Ahora tienes que buscar la manera de que ese nuevo hijo o nueva hija conozca a Cristo, se rinda a Cristo. Entonces vamos a procurar de visitar a mi hija que se casó o a mi hijo que se casó. Ya vive aparte, ya está en cierto lugar. Bueno, no puedo todos los días visitarlo, pero cuando menos una vez a la semana. Si no te fuera posible por tu trabajo, a los 15 días. Pero ir a buscar al hijo casado, a la hija casada, buscar que ellos arreglen su vida para que entreguen su vida a Dios. Ahora, si el hijo está unido en unión libre o la hija está viviendo en unión libre, diles: están en fornicación, están en pecado, tienen que arreglar su vida. ¿Por qué? Porque últimamente se presta la muchachada, los jóvenes, para hacer su vida independientemente y viven con personas casadas o personas que tienen una familia destruida. Entonces hay que orientar a nuestros hijos, hay que ayudarles, hay que decirles, advertirles que Dios está contemplando este panorama. Y dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice Dios en su palabra: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo viven las familias? ¿Por qué, dice la palabra de Dios, queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Te imaginas cómo está una familia? ¿Cómo lo presenta Dios a través del profeta Isaías? Una pregunta quiero hacerte en este día: ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Si tu familia es importante, ¿qué debes hacer? Rescata a los que están fuera del camino de Dios. Rescata al casado, a la viuda, al viudo, al miembro de la familia que Dios te ha permitido tener. Rescátalo. Es importante que aquellos hijos que Dios te ha dado valoricen el amor de Dios en su vida. Valoricen que papá y mamá están pendientes de ellos. Ciertamente cada uno de ellos está en plena rebeldía, no quiere nada de Dios. Mira, sé sabio, no regañes a tu hijo, no cuerees a tu hijo. Te invito a que hagas lo siguiente: si tú tienes un hijo rebelde, un hijo que es alcohólico, drogadicto, un hijo que tiene mala fama,
Cuando llegue a casa, no lo vas a correr, no lo vas a regañar, vas a hacer esto: llámalo a que tome alimento contigo. Ya cenaste, pero invítalo a tomar un licuado, a tomar un refresco, a tomar algo, una fruta, un cóctel de frutas. Invítalo. Ese hijo descarriado va a decir: bueno, ¿qué pasa con mi papá o mi mamá? Ya no me regañaron, ya no me dijeron: oye, hijo, ¿de dónde vienes? Y mira cómo vienes. No, ahora mi papá me dice: hijo, siéntate, vamos a tomar algo. El muchacho o la muchacha rebelde va a decir: pero qué raro está esto. ¿No será que me va a cuerear porque el cuero ya lo tiene por allá escondido? Porque vengo ebrio, porque vengo de esta manera. Mi padre, ¿qué va a hacer conmigo? Tranquilo, joven, tranquilo, muchacha. Papá va a demostrar que te ama. Si realmente amas a tu hijo, amas a tu hija, sé sabio, sé prudente, invítalo. Cuando ya lo tienes a tu lado, le dices: hijo, ¿qué te parece lo que estamos participando? El muchacho, con cierto miedo, va a decir: pues está bien, pero hijo, dime, ¿está rico? ¿No? ¿Cómo está? Mira, pruébalo. Mira, es más, a ver, te invito de lo mío. ¿Ya terminaste? Pero papá, es que... Y el hijo va a estar así, pensando que le vas a dar uno. No, el hijo va a decir: bueno, ¿y ahora? Mi papá no me regaña, mi papá es diferente, porque toda cabeza está enferma. Entonces su cabeza de él está enferma, su corazón está enfermo, está doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana. Pero el amor que vas a tener a este hijo, dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, en ese momento, cuando tú ya tienes a tu hijo a tu lado, en ese momento vas a practicar lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañable de corazón puro. Practica esto. Te repito el pasaje de Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, pues dice la palabra, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañable de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos va a ayudar a corregir, a enderezar la vida de nuestros hijos que se han torcido, porque la desobediencia hoy reina, la rebeldía hoy está en primer lugar. Ahora, sabiamente, rescata a tu hijo. Has escuchado muchas veces la parábola del hijo pródigo. ¿Acaso el papá preparó por ahí un cable, una lía, la estuvo remojando para cuerear al hijo que perdidamente vivió y malgastó la herencia? No, la Biblia dice que el padre ansiaba, deseaba que su hijo regresara. Y cuando el muchacho regresó mugroso, greñudo, regresó con una ropa desagradable, pero el padre aún así lo recibió con un abrazo y le dio un beso. El muchacho dijo: papá, no soy digno de que me digas que soy tu hijo. Trátame como un jornalero, trátame como un trabajador. No soy digno de que me digas: hijo, me da vergüenza, papá, malgasté la herencia, papá, hice esto, hice aquello. Pero el papá dijo: hijo, olvidemos lo pasado, vamos a hacer fiesta, porque has regresado. No celebro tu derrota, no celebro tu fracaso, celebro tu regreso, bienvenido. El muchacho se quedó así tenso, diciendo: qué raro, mi papá es enérgico, mi papá es regañón,
mi padre es duro, ahora qué raro, me abraza, me besó y ordenó que maten el becerro gordo y me van a poner ropa nueva, me van a preparar agua para bañarme, para afeitarme, para... Bueno, qué bueno que mi papá piensa diferente. Y el muchacho fue a los brazos de su padre. Hijo que me escuchas, hija que me escuchas, ¿cuántas veces abrazas a tu padre y a tu madre y le das gracias a Dios porque tienes un buen padre, porque tienes una buena madre? Dale gracias a Dios, joven, muchacha que me escuchas el día de hoy. La obediencia va a traer bendiciones. La obediencia te va a ayudar a ser mejor y serás como aquellos muchachos que menciona la Santa Biblia. Dice la palabra de Dios que Daniel, Belsasar y sus amigos Ananías, Misael y Azarías estaban contentos porque estaban en un palacio ahora, pero como esclavos. Pero ¿qué sucedió dentro de ese palacio? Aquellos muchachos reflejaron lo que sembró papá y mamá cuando eran niños. Ellos fueron reflejando lo que ahora demuestran en un palacio distinto. Por eso la palabra de Dios dice que fueran escogidos sin tacha alguna, de buen parecer, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Oiga, qué muchachos tan inteligentes, tan sabios, tan prudentes. Fueron muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados. Hermana, hermano, que hoy has escuchado este tema, ¿cuáles son aquellas condiciones que tienes que sembrar por la desobediencia de tus hijos? ¿Qué hacer con aquellos hijos desobedientes? ¿Tienes hijos desobedientes? ¿Tienes hijos rebeldes? Bueno, ya te dimos una cita bíblica acerca del pródigo, cómo fue recibido. El muchacho llegó y pensando que sería el peor trabajador o el trabajador que sería esclavo. Sin embargo, el papá lo perdonó. Si eres un hijo descarriado, eres una muchacha descarriada, ¿por qué no te levantas hoy y dices, mi familia es importante? Yo quiero regresar a mi hogar, yo quiero regresar a mi casa, yo quiero tener cariño, amor de mis seres amados. Necesito el amor de cada uno de ellos. Me encuentro fuera del camino de Dios, porque dice en Efesios, la cita bíblica que leímos al inicio, dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Familias, ¿sabían ustedes que es más fácil de darle lugar al pecado, darle lugar a la rebeldía? Es fácil desobedecer, es fácil no obedecer a un patrón, a un jefe, a un líder. Es fácil porque queremos ser independientemente libres, no queremos estar sujetos a nadie. Nos encanta estar sujetos a alguien. Por eso la palabra de Dios nos enseña en esta cita bíblica, que espero para ti sea una bendición. Dice Efesios capítulo 6, el versículo 5 en adelante. Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad para el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos
y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La familia que hoy está pendiente de este tema, edificando familias, quiero inquietarte con una pregunta antes de concluir. ¿Te gustaría con toda la familia servir a Dios? Toda la familia, papá, mamá e hijos. ¿Te gustaría servir a Dios? Porque la Biblia nos enseña en Josué 24:15. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué bonito! Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú asistes a un santuario, eres católico o eres evangélico, si tú asistes a un templo y quieres servir a Dios, dile al sacerdote, dile al pastor, queremos servir a Dios, queremos arreglar el templo, queremos arreglar el santuario, que la gente que venga se dé cuenta que hay una familia que está dedicada para servir a Dios haciendo la limpieza. Oye, amigo, amiga, por ahí vamos a empezar. Vamos a enseñar a nuestros hijos a servir a Dios. Vamos a tratar de llevarlos al templo donde asistimos. Pero tu familia, no invites a otros. No, se trata de ti y tu esposa y tu esposo y tus hijos, la familia pequeña o la familia grande. Dedicarse, no sé, mensualmente, no sé qué día usted puede escoger para que le sirvan a Dios en el santuario, para que le sirvan a Dios toda la familia. Va a ser una gran bendición, va a ser un gran privilegio el ver a tu hijo, a tu hija, barrer, limpiar las bancas de la iglesia o del templo, limpiar los sanitarios con ganas, con gozo, con alegría, porque le están sirviendo a Dios de todo corazón. ¿Por qué no preparas tu vida con tu familia y dile al pastor de la iglesia, pastor, yo quiero hacer la limpieza del templo el día martes, el día miércoles, el día jueves? Mi familia ha dedicado para Dios ha dedicado el día tal para que le sirvamos a Dios, que vamos a servirle a Dios. Vamos a traer nuestra comidita, vamos a traer nuestra agua y contentos porque van a servir a Dios desde abajo. Sí, desde abajo para empezar. Porque la mayoría quiere servir a Dios ya con la mesa puesta. Quiero dirigir, quiero predicar, quiero ser maestro, quiero ser maestra. Mira, primero empieza desde abajo. Empieza haciendo la limpieza del templo, no sé cuánto tiempo, pero empieza sirviéndole a Dios de esa manera y Dios te va a recompensar. Si tú tienes un hijo perdido, una hija perdida, tu hogar se está destruyendo, tu familia está pensando cosas raras porque es pura hinchazón y podrida llaga, están ahí viviendo con dificultades. ¿Por qué no dices hoy, voy a servir a Dios el día tal, mi esposa, mi esposo y mis hijos? No voy a invitar a nadie, sino nosotros vamos a servir a Dios. Dedícale ese día a Dios, desde temprano, haz la limpieza con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho esmero. Limpia los cristales de las ventanas del templo, de la calle, de alrededor. Trabaja con ganas y Dios te está mirando, que estás trabajando, que estás dedicando, porque ya no tienes una familia desobediente, ya no tienes una familia rebelde, ahora tienes una familia que ama las cosas de Dios. Tuviste una familia que se estaba descarriando a las cosas del mundo, amando las cosas del mundo. Tus hijos estaban siendo conducidos por las tinieblas, caminando por un camino extraño, pero tu familia es importante. ¿Qué te parece, amigo, amiga? Hoy has escuchado palabra de Dios y quiero decirte algo. Dios te ama. Dios ama a tu familia. Ve a la iglesia. Si eres un católico,
que te has alejado, asiste, ve, esfuérzate, ve a escuchar palabra de Dios. Si no tienes dónde congregarte, quieres visitarnos aquí en Comalcalco, tenemos el templo en la calle Pedro C. Colorado, Oriente, orillo al río. Tenemos el templo Betel, lo has visto en la televisión y un día lo verás. Ve al templo, mira, el domingo te esperamos a las 10 de la mañana y te esperamos a las 6 de la tarde. El día martes a las 6 de la tarde y día jueves 6 de la tarde. Te invitamos, si no tienes dónde congregarte, si tú tienes tu congregación, tu templo, ve, asiste, vuelve al camino de Dios. Procura decirle a Dios: Señor, mi familia es importante. Hoy fue nuestro tema, tu familia es importante. Preocúpate por tu familia, preocúpate para que todos lleguen al conocimiento de la verdad y todos tengan el regalo de Dios, que es el perdón de pecados. Hoy necesitamos decirle al Señor: Dios, danos la oportunidad de tener derecho a la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el texto que leímos al principio. La Biblia nos enseña, aún estando, dice la Biblia, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Familias que hoy escucharon palabra de Dios, la salvación es importante para toda la familia. Preocúpate, papá, mamá, que los hijos que Dios te ha dado y tu hogar sea un hogar cristiano, un hogar donde esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oramos y ora por tu familia, ora por tus hijos. Padre, te doy gracias por habernos permitido el día de hoy presentar este tema. Tu familia es importante. Permite, Dios, que cada papá y mamá le interese la salvación de su hogar, de sus hijos. Quiero que esta palabra que han escuchado quede grabada en sus vidas y habrá resultados para cada uno de ellos. Dios, gracias por medio de Jesucristo, gracias, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora y siempre. Amén, amén. Bien, pues vamos a dar a conocer los saludos. Gracias, Amparo, por los saludos que nos envías, y esperamos que cada día estén nuestros hermanos atentos a la palabra. Hermano Fernando García, Leticia Espinosa, David Espinosa, Sandy Martínez, Dalia Coyo, Lalo Martínez. Dios le bendiga, hermano Lalo Martínez, gusto en saludarle por este medio. Angelón, Dalia Fuentes, Isaac Villanoé Cuatel. Bueno, una gran lista de hermanos, Dios les bendiga. Hermano Darwin Tiquet, hermano, Dios te bendiga donde estás. Bendiciones, mi amado Pastor Gerardo, desde Cancún, aquí en México. Pues, hermano, tiene años de que no te escuchaba. Tienes, gracias a Dios, una bendición de escucharnos por este medio. Dios te bendiga, hermano Darwin Tiquet. Hermana Martita Peregrino dice: Dios bendiga a mi pastor y hermana Martita, que el Espíritu Santo le dé mucha sabiduría. Muy bonita palabra, que Dios bendiga a la transmisión, a la iglesia Betel y su campo. Tenemos también al siguiente hermano, dice hermano Pablo Miscoal. Hermano, saludos, bendiciones, hermano Pablo Miscoal, Dios le bendiga. Tenemos también a la hermana Maribel Serrano, Susan Cielo, Luz Peralta, Omar Corso, Gali Ramírez. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos y hermanas, porque hoy estuvieron escuchando palabra de Dios. Hermano Roger dice: saludos a mi hermano Gerardo, que Dios le bendiga. Hermano Roger, Dios te bendiga, un abrazo para ti, para toda la familia que Dios te ha dado. Cuida de las niñas, cuídalas por favor. Dice hermana Nieves Linares, dice que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Nieves. Pues, hermanos, gracias a Dios por este gran número de hermanos que estuvieron pendientes el día de hoy. Nos despedimos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos. Y recuerde estar pendiente de los servicios que tenemos aquí
en Comalcalco. La hermana Aurora Valerdi dice: bendiciones, hermano. Hermana Aurora Valerdi, salúdeme a su familia, a sus hijas, al hermano David Ramos. Saludos para todos, hermana Aurora Valerdi. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pues hermanos, gracias, nos despedimos de ustedes. Un abrazo para todos, bendiciones para todos. Hasta la próxima semana. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.